Patricio Justo, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día, José Luis, gracias por llamar. No, por favor. Bueno, primero vamos a ir a lo que, la verdad, ayer me motivó a pedirle a la audiencia que te pusiera en contacto con nosotros. La charla por videoconferencia que mantuvieron Joe Biden y Xi Jinping, que aparece o se presenta como un principio de inicio de un marco de potencial distensión entre ambas potencias. Sí, yo creo que es un encuentro muy importante. Vos me dirás, bueno, pero no se firmó nada, no hubo ningún acuerdo. Los temas conflictivos uno puede decir que siguen en el mismo punto. Pero bueno, a ver, una reunión de 3 horas y media que estuvo cargada de gestos verbales y no verbales, de distensión, me parece que fue algo sumamente positivo. Y con algunos puntos que, como ya se venía viendo en la previa, con reuniones de menor nivel, con los cancilleres y otros funcionarios, signos muy importantes de cooperación, por ejemplo, en el tema cambio climático. Estados Ujú. Unidos y China firmaron un documento en conjunto en Glasgow, con el compromiso de reducir emisiones y otras cuestiones. Y después lo comercial, que parece que eso se encausa. ¿Te acordás que se había firmado el Sí, sí, acuerdo de sí. fase uno en enero del 2020? Cuando Ujú. estaba Trump todavía, bueno, eso se había frisado, había problemas en el avance, bueno, parece que eso ahora se va a reactivar. Con lo cual son dos frentes ya importantes. Ah, bueno, y el otro tema, la cooperación sanitaria. Hubo mucho compromiso de ahora en más a dejar de pelearse, este absurdo, esta cosa imperdonable que hubo sobre todo desde la retórica estadounidense de atacar a China en lugar de cooperar en materia de vacunas y desarrollo científico, ¿no? Me parece que ahora empieza una nueva etapa y muy importante para la nueva fase, digamos, de la pandemia. Y después, bueno, el tema tecnológico, militar, Taiwán obviamente fue un tema de mucha rigidez, Hong Kong, derechos humanos, pero con mucho respeto, que es algo que no habíamos visto, por lo menos en la época de Trump no se había visto. Así que me parece que hay verdaderamente un cambio que puede ser muy positivo y todo está abierto a la negociación. Yo remarco esto. Cuando hay un diálogo abierto en este nivel, en estos términos, todo puede ser negociado. Bueno, sí, eso está claro. También está claro que si Estados Unidos y China avanzan en la cuestión del cambio climático, ahí sí que podemos encontrar como sociedad global una respuesta inmediata. En definitiva, son los dos mayores contaminadores del planeta o los dos mayores creadores de los elementos que terminan potenciando esto que se define como cambio climático. El porcentaje Uh -huh. altísimo de la energía que se genera en China es en base a carbón, al igual que en Estados Unidos, por raro que pueda parecerle al Sí. oyente en este momento, ¿no? Vos fíjate que Estados Unidos sigue siendo per cápita el mayor emisor. China en términos netos, ¿no? En cantidad, Claro. incluso siendo el país más poblado, pero per cápita es Estados Unidos quien más emite en este momento. Por eso es muy importante lo que vos decís, porque más allá de otros países como la Argentina, incluso que quiso buscar protagonismo, nosotros somos menos del 0,5 de Mm. las emisiones. O sea, el problema es entre China y Estados Unidos, claramente, son ellos Ujú. dos los que tienen que acordar y reducir las emisiones y los que verdaderamente van a generar un impacto significativo en términos de cambio climático. Así que para mí fue lo más importante de la cumbre de Glasgow, ese acuerdo, ese documento. Bueno, después veremos si esos compromisos se cumplen, obviamente cómo sigue todo eso, pero efectivamente eso es fundamental. Yo porque soy alguien que vos me has escuchado en otras entrevistas, yo rechazo esto de que estamos en una nueva guerra fría. Ujú. Yo ahí me gusta lo que dice el embajador, el ex embajador Diego Velar. Esto es una negociación caliente en varios planos. Hay tensión, en algunos puntos mucha tensión, te decía lo de Taiwán, por ejemplo, y seguramente muy poco para negociar ahí, pero en otros planos es una negociación que tiene grandes chances de avanzar y beneficiosa para ambas partes y para el resto del mundo, ¿no? Ojalá que sí. Quizás soy muy optimista, pero esa es mi postura tras lo que estoy viendo en estos días, ¿no? Y sobre todo la cumbre esta de allá. Bueno, ahí en verdad me parece que si logran avanzar en todo eso, los puntos centrales son la cuestión de Taiwán, la cuestión de la disputa por las islas con Japón, que son Eso es lo más delicado, ¿no? son factores de enorme tensión, donde además, bueno, en esto recurro a vos, ¿no? Yo, revisando la historia,
Es bastante caprichosa la posición del gobierno central en el sentido de decir que Taiwán le pertenece. Primero porque esa isla tenía habitantes originarios, había un pueblo que vivía allí, que fue reducido y sometido por Japón, que construyó prácticamente toda la infraestructura. Después cuando triunfa el sector de Mao y Chiang Kai-shek se refugia allí, digamos, es donde se constituye una sociedad china en el lugar. Pero la verdad que es bastante caprichosa la posición del gobierno histórico, de China, no importa, ahora es Xi Jinping, en reclamar una centralidad de integración a China de la isla de Taiwán, ¿no? Bastante curioso. Sí, a ver, la historia es muy larga, muy compleja. De hecho, hay que sumar a los portugueses que en algún momento estuvieron. De hecho, los portugueses le decían la isla de Formosa, ¿no? El nombre ese viene del nombre de esos exploradores. Bueno, es realmente muy complicado. Lo cierto es que desde 1951, luego de la Guerra Civil, se establece la autodenominada República China por parte de los nacionalistas derrotados, ¿no? En lo que hasta ese momento era una dependencia de lo que era la China unificada previo a la Guerra Civil. Entonces los nacionalistas quedan recluidos ahí. Justamente ahí empieza la discusión. ¿Y cuál es la discusión? Por ejemplo, volviendo al diálogo de ayer, lo que Xi Jinping dijo: no vamos a tolerar el apoyo a la independencia de la isla. Fíjate que usó el término independencia, no usó el término autonomía, no usó otros términos que se han usado en la retórica. Digo, cualquier intento de una independencia definitiva, de una proclamación por parte de los Estados Unidos, eso no va a ser tolerado. Y ahí Biden, con mucha ambigüedad, le dijo: nosotros seguimos apoyando el principio de una sola China. Pero claro, ¿cuál es esa sola China? Esa siempre fue la discusión desde el fin de la Guerra Civil. Desde 1979 China apoya que Beijing es la autoridad central, más allá que, por esto que te decía de la ambigüedad, siguió apoyando a Taiwán, le vende armas, lo apoyan los foros internacionales, apoya que Taiwán tenga más representación diplomática, que más países lo reconozcan y que tenga más participación oficial en los foros. O sea, es una ambigüedad que siempre han tenido los Estados Unidos, y ayer no quedó saldada esa cuestión. No sabemos si Biden se va a seguir inclinando más hacia Taiwán o va a estar en una posición más statu quo. A mí me parece que va a seguir jugando con eso y va a seguir apoyando más a Taiwán. Y eso va a generar tensión, seguro. Claro, lo que pasa ahí, a ver, el verdadero tema es que, a diferencia del tema de los uigures, y espero estar pronunciándolo bien porque es un término complejo, Sí, eso sí. digamos, lo de Taiwán es, digamos, una sociedad que se fue conformando de otra manera, aunque también hay un dato. A mí, en una oportunidad conversando con... Es un país aparte, digamos, claro, podemos decir. es un país aparte que desarrolló, si bien tiene, obviamente es una sociedad china, tiene un desarrollo de otras características muy vinculado a la cultura occidental, ¿no? Probablemente otro sistema político. Otro sistema político. Entonces, ahí la verdad que hay un punto en el que, bueno, más allá de las aspiraciones y la retórica, quien tiene que hacer el mayor aporte a la racionalidad es el régimen de Beijing, en definitiva, ¿no? José Luis, hay un tema muy importante, porque yo justo la semana pasada veía encuestas que yo cada tanto sigo de qué piensan los taiwaneses. Y está clarísimo que el sentimiento anti-China, anti-Beijing, digamos, anti-China continental, está creciendo fuertemente, sobre todo en los jóvenes. Jóvenes que no tienen, como digamos sus padres, estaban muy ligados históricamente porque tenían parientes todavía lejanos en la isla o no tan lejanos, los viajes eran frecuentes. Esta nueva generación de jóvenes, digamos menores de 30, no tienen ningún lazo con Beijing y sienten un rechazo total, digamos, se sienten muy identificados con su país, con Taiwán, se sienten muy diferentes incluso culturalmente, porque vos me decís, es cierto, son chinos también, pero incluso hasta culturalmente se sienten diferentes. Entonces, Beijing eso lo tiene muy claro, sabe que la reunificación pacífica es imposible porque los taiwaneses nunca lo aceptarían, sobre todo esta nueva generación que ha cambiado tanto. Y ahí, bueno, entonces sobre la mesa lo único que quedaría sería una reunificación forzada. Y ahí es donde Estados Unidos está dispuesto a jugar fuerte, ¿no? Para no permitir eso. No, sí, sin duda. Y cierro con esto. Mira, hace ya unos años, en el contexto del Marfis, festival que creé e impulsé, y lo hicimos durante 14 años, conversando con la encargada de negocios de China, la embajadora de Taiwán, perdón,
le pregunté cómo era la relación, ¿no? Y me decía que, bueno, que sí, que había una relación importante, que en Taiwán se desarrollaba mucho de la tecnología que luego se maquilaba en el continente, Ujú. pero que la diferencia fundamental que tenían y que cada vez era más compleja era el nivel de desarrollo intelectual de las mujeres de Taiwán en su relación con sus pares de China continental, que todavía eran más tradicionales, ¿no? Me llamó mucho la atención, porque esto fue hace como 10 años más o menos. O sea que supongo que eso hoy debe ser una brecha mucho más enorme todavía. Mira, respecto a lo económico, Taiwán sigue siendo muy dependiente de China continental, más del 30% del comercio dependen de China continental y eso no lo van a poder mover. Mm. No lo van a poder reemplazar porque hay una cuestión de cercanía, de complementariedad económica que es irreemplazable para Taiwán. Ese es el gran dilema. China, a su vez, tiene bastante dependencia todavía de la tecnología de punta, sobre todo en semiconductores que produce Taiwán, pero eso lo está ya en vías de reemplazarlo y hacerse autosuficiente. Falta todavía, pero van eso. Respecto a lo que decís de las mujeres, mirá, la diferencia es cultural en términos de tradiciones, pero en términos de formación, las mujeres de China continental tienen un nivel educativo altísimo. De hecho, vos sabés que los chinos aparecen en las pruebas PISA Ujú. siempre ganando. Digamos, hay diferencias, obviamente la gente del interior no tiene el mismo acceso a esa educación de calidad, hay algunas brechas de desigualdad, pero a nivel intelectual, de preparación de formación, las taiwanesas y las chinas continentales están equiparadas. La diferencia sí es cultural, tradiciones, la occidentalización de Taiwán, por supuesto, haga que tengan costumbres muy diferentes en la isla, eso es cierto, pero la distancia es eso, es cultural y no tanto en aptitudes educativas, no técnicas. Claro. Como siempre, te agradezco enormemente la ilustración que nos brindas, ¿eh? Patricio, que tengas un lindo día, Muchísimas muy amable. gracias, que siga bien el programa, un abrazo. Igualmente, Patricio Giusto, un experto en estos temas, que recurrimos a él. Ustedes saben que esto fue muy importante, la reunión por videoconferencia entre ambos mandatarios fue muy importante y esto hace al planeta completo, no solo en la cuestión del cambio climático, donde ambas potencias son centrales en la cuestión de que esto se pueda lograr, sino en la cuestión de la estabilidad que nos lleve a una situación bélica que sería mega desastrosa para todos, ¿no? Ya continuamos.